Además de las médicas y médicos, las enfermeras y los enfermeros están en la primera línea de batalla para enfrentar el COVID-19. En México existen cerca de 315,000 enfermeras, de las cuales más de la mitad son egresadas de la UNAM. Pero nuestro país requiere el doble de las que hay, así que imaginemos la enorme carga de trabajo y de responsabilidad que enfrentan estas heroínas y héroes de los que poco se habla. Acompáñanos a conversar con la maestra Rosa Zárate Grajales, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, y con el analista Guillermo de Loya. Maestra Rosa Zárate, doctor Guillermo de Loya, bienvenidos los dos. Un gusto, Estela. La enfermería es una de las 10 carreras más demandadas de la UNAM y en México tenemos alrededor de 315,000 enfermeras y enfermeros. La pregunta es si son suficientes por un lado y por otro lado si sigue siendo una carrera altamente feminizada. Bueno, primero, gracias por la invitación y yo creo que una de las cosas que puso esta pandemia sobre la mesa es la discusión en el número y tipo de enfermeras que necesita este país. Indudablemente que no son suficientes. Hay una escasez crónica en México y en el mundo de enfermeras con sus diferentes asuntos en cada uno de los países. No es lo mismo los países de tasa alta como Estados Unidos, Canadá, Alemania, que los países de tasa media o baja, en donde la escasez es mayor, ¿no? México necesita el doble de las enfermeras que tiene actualmente, pero ante una pandemia esto incluso se agrava, ¿no? Porque hay un buen número de enfermeras que no están en los sitios trabajando, porque muchas de ellas ya se enfermaron, enfermeras y enfermeros, se contagiaron y otras tenían ya enfermedades preexistentes que las hicieron salir del trabajo. En México tenemos 2.4 enfermeras por 1,000 habitantes, cuando la media para la Organización de Comercio Mundial es de 4.4. Es decir, nos falta el doble de las enfermeras que tenemos para atender a 120 millones de mexicanos. Entonces, la pandemia puso más el dedo sobre el renglón para decidir la inversión que se necesita en los próximos años en enfermería y en el tipo de enfermera que se requiere, ¿no? ¿Y siguen siendo más mujeres que hombres enfermeras? Sí. A nivel nacional tenemos un 15% de hombres y en el caso por ejemplo, en la escuela de enfermería, ¿no? Es donde se visualiza cuántos somos los estudiantes, el 20% de nuestros estudiantes son varones. Ya, Guillermo de Loya. Pues una situación que viene a redimensionar la labor de la enfermería en su totalidad y con un déficit, sí, por supuesto, por efectos de la pandemia, pero qué importante es que esto se dé en los cauces de la profesionalización, donde pues más de la mitad, tenemos entendido que de las enfermeras egresadas cuentan con un título y los demás están en las vías de la especialización por la parte técnica. ¿Qué es el requerimiento, digamos, por la premura, por la prisa, por la necesidad de cubrir este déficit que tendría México y cuál sería esa vía idónea? Bueno, obviamente que cuando se encuentra uno ante una emergencia sanitaria, encontrar recursos de donde sea es una prioridad, ¿sí? Entonces, ante eso, las instituciones de salud emitieron diferentes convocatorias para atraer a gente que se encontraba fuera del escenario de salud, porque hay muchos profesionales que aunque terminan la carrera, se dedican a hacer otra cosa y no trabajan en los centros hospitalarios o comunitarios. Entonces, bueno, hubo una convocatoria intensiva de tal manera que se lograron reclutar cerca de 18,000 profesionales de enfermería, incluso algunos trabajando en dobles jornadas.
Maestra, siempre hablamos de los médicos que están en la primera línea de batalla, etcétera, pero las enfermeras también están en esta primera línea, además de este contagio que desafortunadamente han tenido ya varias de las enfermeras y los enfermeros. ¿Cómo lo están viviendo a nivel profesional y personal? Y sobre todo este tema del estrés al que están sujetas, porque poco se ve y poco se valora. Creo en algún punto los efectos que está teniendo a nivel emocional, por ejemplo. Y bueno, indudablemente que los profesionales de la salud, las enfermeras, como bien se ha dicho, estamos en la primera línea de batalla y ante una epidemia, una emergencia sanitaria, obviamente la incertidumbre, el estrés, el desconocimiento de una enfermedad nueva, un virus nuevo, que no tiene un tratamiento específico, que tampoco hay vacunas, que no se sabía cuál era el impacto que iba a tener con una gran contagiosidad y demás, pues puso en alerta a todo el sistema de salud y a toda la sociedad. Incluso se notó en la población, ¿no? Que desconocía qué es lo que hace una enfermera y que desconocía que la enfermera no por llevar su uniforme en la calle estaba siendo contagiosa, en fin. Entonces, bueno, todo esto puso en entredicho la información que tenía la sociedad. Creo que esto ha bajado, la sociedad está mejor informada, ya no hay agresiones y esto habla de que las enfermeras estamos atendiendo como debe ser. Por ejemplo, se hicieron protocolos para el uso del uniforme, se hicieron protocolos para el uso de transporte público para los profesionales de la salud, en fin, una serie de estrategias que nos han permitido informar mejor, pero en efecto es una profesión de riesgo. Tú me preguntabas sobre la salud mental. Cierto. Pues, ¿qué te puedo decir? Es una situación dolorosa. Las enfermeras, además, y los enfermeros que trabajamos en los centros de atención hospitalaria, tenemos también una familia que dejamos, que con mucha frecuencia no se puede ver a la familia, a los hijos, ni abrazarlos, ni estar con ellos para evitar los contagios comunitarios particularmente. Muchas de ellas están viviendo en hoteles, en casas de otras personas, donde no puedan estar con su familia y contagiarla, y esto hace que se incremente el estrés. Pero particularmente trabajando con pacientes muy graves, muy graves, pacientes que requieren de toda nuestra concentración, que requieren jornadas extensivas, que requieren, que están muy graves, que pueden tener alteraciones en su estado hemodinámico, que hay que cuidarlos, posicionarlos, moverlos, bañarlos, asearlos, darles medicación y demás. Esto implica un esfuerzo muy grande por parte del personal de enfermería y eso genera también un impacto en la salud y en la salud mental, ¿no? Por agotamiento emocional. Ya lo creo, qué fuerte lo que nos dice, pero qué importante, la verdad, que lo diga, porque la gente tiene que saber lo que están viviendo. Guillermo del Hoyo, un comentario. Pues solo para ilustrar lo que está diciendo de esta importancia, creo que es un buen momento para dignificar con condiciones de trabajo y con percepciones a personal médico, pero sobre todo enfermeras. 41% de los contagiados del sector salud son enfermeras. Esto es una primera línea de batalla muy importante en donde recién egresados ganan entre 5 y 9 mil pesos y donde también con gente con más experiencia, al mejor de los casos, entre 11 y 13 mil pesos. Maestra. Así es, bueno, esto es una realidad, pero bueno, no es específico del sistema de salud, del sector salud. Creo que en general los salarios en nuestro país son bajos, pero particularmente en el caso de enfermería no se ha tenido el cuidado suficiente y por eso hacen falta más enfermeras. Porque si no hay un salario adecuado, el incentivo para que los jóvenes quieran estudiar una carrera que es de alto riesgo, con jornadas extenuantes, en donde tienen que trabajar en dos o tres lugares para poder llevar el sustento a sus familias, pues esto hace que el agotamiento sea mayor y el cansancio sea mayor en los profesionales para poder reunir eso. Mejora cuando eres especialista, cuando trabajas en centros de alta especialidad, porque además te pagan riesgos profesionales, un porcentaje adicional, y tienes otras condiciones, pero en efecto hay que invertir.
Pues Hay sí. que invertir en enfermería y en nuevas plazas. Y creo que esta situación no es nueva. La Organización Mundial de la Salud declaró este año el de la enfermería y obstetricia, el año internacional, y solicitó a los gobiernos de todo el mundo, tanto la Organización Mundial como el Consejo Internacional de Enfermeras, invertir en enfermeras, invertir en mejores condiciones laborales para las enfermeras y los enfermeros en el mundo. Sí, pues qué importante lo que nos los comparte maestra Rosa Salazar. Le agradecemos muchísimo haber participado en Ruta ADN 40. Gracias, que esté muy bien. Y nuestro respeto y admiración a todas las enfermeras y enfermeros que están de verdad en estas condiciones que nos acaba de compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, maestra. Quienes están más pegadas a los pacientes, lo digo con respeto, ni siquiera son los médicos, son las enfermeras. No, es una son las que están 24 horas con los pacientes. Y con una labor altamente desgastante, tanto a nivel psicológico como a nivel físico, con jornadas extenuantes, con condiciones laborales, en muchos de los casos muy precarias, y con condiciones también de protección para el contagio, hay que decirlo, en esta transición que se tiene en el sistema de salud, con varias carencias y varias cuestiones que las ponen en una situación de riesgo. Yo te comentaba este dato, 41% de la totalidad entre administrativos, doctores, todos los participantes de esta cadena de salud que son contagiados son enfermeras. Son enfermeras y es la verdad lo que nos estaba compartiendo ella, que como en su momento la jefa Fabiana, pues también está, no es que tenga la directora de la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia esté solamente en un tema administrativo, ella misma dice, estamos en el hospital, estamos atendiendo pacientes y la verdad, si uno revisa historias personales, estoy segura de que cada una de las personas que nos están mirando tiene historias donde les ha tocado estar con las enfermeras. Ellas son las que efectivamente, las que los cambian, las que los bañan, las que les llevan, hay que decirlo así, ¿verdad? El cómodo, en fin, cuando tenemos pacientes familiares o labores eventualmente aseo, nosotros mismos estamos, o sea, la alimentación, son ellas las que están ahí. Es una buena noticia que lo que nos compartió en el sentido de que por fortuna ya no las están agrediendo, pero es una tristeza que hayan tenido que quitarse el uniforme saliendo del trabajo para que la gente no las fastidie. Y cuando en en la una condición como la que estamos viviendo debería ser una situación de orgullo el portar un uniforme así. Totalmente, totalmente. Y luego, pues, lo que te quiero decir también en materia de políticas públicas, como bien lo decía la maestra, más capacitación por un lado, mejores salarios y además saber de un tema que estuve conversando en algún otro momento con la maestra que tiene que ver con, porque la escuela, por ejemplo, es de enfermería y obstetricia. Las enfermeras en las comunidades rurales, claro, Guillermo, son otra vez, son las que atienden a las mujeres en el parto, no necesariamente son los médicos, o sea, es todo un tema, todo un rol tan importante que juegan en nuestra sociedad. Por eso la apuesta hacia la profesionalización, en el reforzamiento que se tiene, que seguramente va a ser una cuestión que en estos días, por la motivación que se tiene hacia la labor, se va a incrementar, pero ir hacia la profesionalización más que a la parte técnica. Yo creo que la parte técnica es muy valiosa, sin duda, pero creo que en la medida que reforcemos con profesionales de la salud, en este caso enfermería, pues creo que nos va a ir mejor en un sistema de salud que tiene varias deficiencias como el mexicano. Claro, y otra vez, las lecciones que nos deja la pandemia, entre otras, tiene que ser serias. Oye, rápido, este tuit, y me gustaría que corriera un poquitito el audio de esta enfermera, cómo le canta a un paciente, y es aquí en México. ¿Cómo la ves, Guillermo? Bueno, motivante y además, pues creo que, como tú lo decías, es ese primer círculo de cuidados que en muchas de las ocasiones hace la diferencia entre curarse, entre sanar o irse para abajo en una depresión y en un deterioro físico, ¿no? Y tocando en la mano al paciente, me parece impresionante de una enfermera del IMSS. Y este otro que estamos viendo justo del 10 de mayo, que aunque ya pasó, esto que nos decía la maestra, no pueden abrazar a sus hijos siquiera. Y son seres humanos, a fin de cuentas, con sentimientos, con ese sentido de aislamiento, también de confinamiento, aunque profesional, haciendo su labor, pero caray, creo que es el mejor momento para redimensionar el trabajo de la enfermería, del sector salud en su conjunto, pero con este primer contacto que tienen las enfermeras, no merecen más que mi aplauso. Nuestro reconocimiento de verdad a las enfermeras y a los enfermeros, que aunque son menos, ya nos dijeron 15%, igual se están... pues están ahí en la primera línea de batalla. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ti, Estela. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.